Mi nombre es Carolina Vega, operadora certificada de servicios de emergencia, con 12 años de experiencia en el Centro de Coordinación de Emergencias de Monterrey, Nuevo León. Durante más de una década, he procesado miles de llamadas, desde incidentes menores hasta situaciones críticas que requieren respuesta inmediata. He escuchado voces en pánico, he guiado a personas en crisis, he coordinado equipos de respuesta en momentos de catástrofe. Pensaba que lo había visto todo, que mi entrenamiento y experiencia me habían preparado para cualquier escenario posible. Pero hay algo sobre las llamadas que llegan entre las 3 y las 5 de la madrugada que ningún manual de capacitación menciona. Algo que destroza toda lógica y que me hizo cuestionar la naturaleza misma de mi trabajo. Pero antes de continuar, si esta historia te está intrigando, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún video. Y por favor, déjame en los comentarios desde qué ciudad me estás viendo y si alguna vez has trabajado en el área de emergencias o servicios de respuesta. Me encanta conocer las experiencias de todos ustedes. Ahora sí, sigamos con lo que sucedió aquella noche. El Centro de Coordinación de Emergencias de Monterrey opera las 24 horas en un edificio de 3 pisos en la zona industrial. La sala de operaciones ocupa todo el segundo piso. Un espacio amplio con techos altos, iluminación fluorescente que nunca se apaga completamente, y filas de estaciones de trabajo equipadas con sistemas de telecomunicaciones de última generación. Cada estación tiene 3 monitores, uno para el sistema de localización GPS, otro para la base de datos de servicios de emergencia y un tercero para los protocolos de respuesta. El aire acondicionado mantiene la temperatura a 18 grados constantes, necesario para el funcionamiento óptimo de los servidores. El zumbido de los equipos de ventilación se mezcla con el murmullo constante de voces profesionales procesando llamadas, teclas siendo presionadas y el ocasional pitido de las alertas del sistema. Los turnos nocturnos son diferentes. Entre las 11 de la noche y las 7 de la mañana, el personal se reduce de 15 operadores a solo 5. Las luces se atenúan ligeramente para reducir la fatiga visual. El supervisor de turno, Mauricio Salinas, un veterano de 20 años en el servicio, circula entre las estaciones verificando que todo funcione correctamente. Tenemos protocolos estrictos. Cada llamada debe ser registrada en el sistema dentro de los primeros 15 segundos, clasificada según nivel de urgencia, y transferida al servicio correspondiente en menos de 2 minutos. Los tiempos de respuesta son monitoreados constantemente. Cada palabra que decimos queda grabada en los servidores durante un mínimo de 7 años. Yo prefería los turnos nocturnos. Menos volumen de llamadas, más tiempo para procesar cada situación adecuadamente, menos estrés. O eso pensaba. Llevaba 3 años trabajando exclusivamente en el turno de 11 de la noche a 7 de la mañana. Conocía cada patrón, cada tipo de llamada típica de las diferentes horas. Entre las 11 y la 1, recibíamos principalmente incidentes relacionados con tránsito. De la 1 a las 3, situaciones domésticas y reportes de ruido. Pero el periodo entre las 3 y las 5 de la madrugada siempre fue particular. El volumen de llamadas disminuía drásticamente. A veces pasaban 20 o 30 minutos sin recibir ninguna. Era el momento en que el supervisor nos permitía levantarnos, caminar un poco, preparar café. Todo comenzó a cambiar en mi 8º año como operadora. Era temporada de otoño. Las temperaturas nocturnas habían comenzado a descender. Recuerdo que esa noche en particular llevaba mi suéter gris porque la sala siempre está más fría después de las 3 de la madrugada. El reloj digital en mi monitor marcaba las 3:17 cuando recibí la primera llamada extraña. El sistema mostró la ubicación, zona residencial al norte de la ciudad, coordenadas precisas. Contesté siguiendo el protocolo estándar. Centro de emergencias. ¿Cuál es su situación? La línea estaba abierta, el contador de tiempo corriendo, pero no había voz al otro lado. Solo un silencio denso, pesado. No era silencio completo, podía escuchar algo similar a una respiración suave, muy lenta, casi imperceptible. ¿Hola? ¿Puede escucharme? Si está en peligro y no puede hablar,
Presione cualquier tecla de su teléfono. Esperé siguiendo el protocolo. 30 segundos. Nada. 60 segundos. El sonido de la respiración continuaba, rítmico, constante. Verifiqué los datos en mi segundo monitor. El número de origen era de línea fija, registrado a nombre de un tal Sebastián Núñez, dirección en Colonia del Valle, sin antecedentes de llamadas previas. Intenté nuevamente. Señor, si necesita asistencia médica, presione 1. Si es una emergencia de seguridad, presione 2. La respiración se detuvo abruptamente. La línea permaneció abierta otros 5 segundos y luego se cortó. Registré el incidente en el sistema como llamada sin información verbal, posible marcación accidental. Protocolo estándar para estos casos. Pero algo en esa respiración me había perturbado. No era normal. Era demasiado lenta, demasiado controlada, como si la persona al otro lado estuviera midiendo cada inhalación y exhalación con precisión quirúrgica. 2 noches después, a las 4:02 de la madrugada, otra llamada. Esta vez el sistema mostró un número celular. Contesté y escuché lo mismo. Silencio denso, respiración lenta. Pero esta vez, después de aproximadamente 40 segundos, escuché un susurro, tan bajo que tuve que subir el volumen de mis audífonos al máximo. ¿Puede escucharme?, pregunté. El susurro se repitió, pero no entendí las palabras. Parecía estar diciendo números, secuencias numéricas. Señor o señora, ¿está en peligro? ¿Necesita que enviemos ayuda? La línea se cortó. Revisé la ubicación. El teléfono se había movido durante la llamada. Comenzó en una intersección del centro, luego se desplazó aproximadamente 8 cuadras hacia el este, deteniéndose finalmente cerca del Parque Fundidora. Movimiento constante durante toda la llamada de 2 minutos con 30 segundos. Alguien caminando con el teléfono presionado contra el oído, susurrando números. Le mencioné estos incidentes a Mauricio durante el descanso. Él revisó los registros en su terminal y se encogió de hombros. Llamadas extrañas siempre hay. Gente ebria, personas con problemas mentales, niños jugando con teléfonos. Si no hay una emergencia clara, solo documéntalo y continúa. Tenía razón, por supuesto. Habíamos recibido llamadas mucho más perturbadoras, pero algo en mi instinto profesional me decía que esto era diferente. La tercera llamada llegó exactamente una semana después, a las 3:45. Esta vez reconocí el patrón inmediatamente. Línea abierta, silencio denso, respiración controlada. Pero había algo más, un sonido de fondo muy tenue, como viento soplando o tal vez agua corriendo. Centro de emergencias, identifique su situación, por favor. La respiración continuó. Esperé siguiendo mi entrenamiento, y entonces escuché algo que hizo que mi piel se erizara. Pasos. Pasos lentos, regulares, sobre lo que sonaba como concreto. Alguien caminando mientras respiraba en el teléfono. Los pasos continuaron durante casi 1 minuto completo. Luego se detuvieron. La respiración se volvió ligeramente más rápida. Y entonces, por primera vez, escuché una voz clara. Era masculina, de edad mediana, con un tono completamente neutro, sin emoción alguna. Operadora Carolina Vega, estación número 7, turno nocturno. Mi nombre, mi número de estación, mi turno. La línea se cortó. Mi corazón comenzó a acelerarse. Miré rápidamente a mi alrededor. La sala estaba en penumbra, solo iluminada por los monitores y las luces de emergencia rojas sobre las salidas. Mis 4 compañeros estaban en sus estaciones, concentrados en sus propias pantallas. Mauricio estaba en su oficina al fondo, visible a través de las ventanas de vidrio. Todo normal, pero alguien acababa de decir mi nombre completo. Información que no es pública. Información que solo está en los registros internos del sistema. Me levanté inmediatamente y fui a la oficina del supervisor. Le expliqué lo que acababa de suceder. Mauricio frunció el ceño y regresó conmigo a mi estación. Revisamos el registro de la llamada. Número privado sin información de origen. Ubicación bloqueada. Podría ser alguien del departamento haciendo una prueba del sistema. Sugirió, aunque no sonaba convencido.
o alguien que tiene acceso a información interna. Voy a elevar esto al director de operaciones mañana. Me dijo que documentara todo con el máximo detalle posible y que le informara inmediatamente si recibía otra llamada similar. Las siguientes 5 noches fueron normales. Empecé a pensar que tal vez había sido una broma de mal gusto de algún colega, aunque no podía imaginar quién haría algo así. Pero entonces, en la 6ª noche, a las 4:11 de la madrugada, mi sistema recibió simultáneamente 3 llamadas. 3 líneas diferentes, 3 números distintos, todos conectándose a mi estación al mismo tiempo. Nunca había visto eso. El sistema está diseñado para distribuir las llamadas automáticamente entre todos los operadores disponibles. Que 3 llamadas llegaran específicamente a mi estación simultáneamente violaba el algoritmo de distribución. Contesté la primera línea. Respiración lenta. Contesté la segunda. La misma respiración, perfectamente sincronizada. La tercera línea, idéntica. Las 3 llamadas estaban reproduciendo exactamente el mismo patrón de respiración al mismo tiempo, como si fueran la misma llamada replicada 3 veces. ¿Quién es usted? ¿Qué quiere?, pregunté sabiendo que estaba rompiendo el protocolo. Las 3 líneas permanecieron abiertas, y entonces, a través de las 3 simultáneamente, escuché la misma voz de antes. Hemos estado observando el patrón, operadora Vega, las llamadas entre las 3 y las 5. ¿No lo ve? Mauricio ya estaba detrás de mí, mirando mi pantalla. ¿Qué diablos es esto? Su experiencia de 2 décadas nunca había incluido algo así. Hizo una señal a Patricia Ruiz, otra operadora veterana, para que viniera. Los 3 observamos las pantallas mientras las líneas permanecían abiertas. Todas las llamadas que ha recibido en ese horario durante las últimas 3 semanas, continuó la voz, no son coincidencia. Revise los registros, búsquelas todas. Las 3 líneas se cortaron simultáneamente. Mauricio inmediatamente solicitó un respaldo completo de mis registros de llamadas de las últimas 4 semanas. Los imprimió y los extendió sobre la mesa de reuniones. Patricia y yo nos unimos a él, revisando cada entrada. Y entonces lo vimos. Entre las 3 y las 5 de la madrugada, durante las últimas 22 noches, yo había recibido un total de 17 llamadas clasificadas como sin información verbal o desconexión inmediata. No era inusual tener 1 o 2 llamadas así por semana, pero 17 en 22 noches, todas dentro del mismo bloque de 2 horas, todas dirigidas a mi estación específicamente, eso no era normal. Mauricio llamó al director técnico del sistema, Diego Campos, a pesar de ser las 4:30 de la madrugada. Diego llegó en menos de 30 minutos, todavía en ropa casual. Se sentó en mi estación y comenzó a revisar los logs del sistema a nivel de servidor. Esto es extraño, murmuró después de varios minutos. El sistema muestra que esas 17 llamadas fueron distribuidas normalmente según el algoritmo. Pero hay algo más. Hay otras llamadas en ese mismo rango horario que ni siquiera están en tus registros. Explicó que el sistema registra todas las llamadas entrantes a nivel de red antes de distribuirlas a las estaciones. En las últimas 3 semanas, el servidor había recibido 43 llamadas entre las 3 y las 5 de la madrugada que nunca llegaron a ninguna estación de operador. Fueron recibidas por el sistema, conectadas durante periodos de entre 30 segundos y 3 minutos, y luego desconectadas sin haber sido procesadas por ningún operador humano. ¿Cómo es eso posible?, preguntó Patricia. El sistema está diseñado para asegurar que cada llamada llegue a un operador. Diego no tenía respuesta, pero lo más perturbador era el patrón. Todas esas 43 llamadas habían sido recibidas exactamente en el mismo minuto cada noche, las 3:27 de la madrugada. Exactamente, ni un segundo de diferencia, durante 21 noches consecutivas. Eso es estadísticamente imposible, dijo Diego. Incluso si alguien estuviera programando llamadas automatizadas, habría variación de al menos algunos segundos debido a la latencia de red, la sincronización de relojes, variables del sistema. Pero estas tienen precisión de milisegundos. Mauricio tomó una decisión.
Vamos a monitorear activamente esta noche. Si recibimos otra de estas llamadas, vamos a rastrearla en tiempo real con todos los recursos que tenemos. Esa noche, todo el equipo nocturno estaba en alerta. Diego había instalado software adicional de monitoreo en mi estación. Mauricio había contactado al Departamento de Policía Cibernética para tener un equipo en espera. Todos esperamos mirando los relojes acercarse a las 3 de la madrugada. 3:20, 3:25. La sala estaba en completo silencio excepto por el zumbido de los equipos. 3:27. Mi sistema no recibió ninguna llamada, pero el servidor sí. Diego, monitoreando los logs en tiempo real desde su laptop, lo vio inmediatamente. Aquí está llamada entrante, número de origen o no bloqueado, ubicación, no disponible, conectándose al sistema. Observamos la pantalla de Diego mientras la llamada se conectaba al servidor central. No está siendo dirigida a ninguna estación, está solo. Está conectada al sistema central, como si estuviera escuchando. ¿Escuchando qué?, preguntó Patricia. Diego no respondió. Estaba escribiendo comandos rápidamente, tratando de rastrear la señal. Después de aproximadamente 2 minutos, la llamada se desconectó. No tiene sentido, murmuró Diego. La llamada se originó desde dentro del mismo edificio, desde esta red, pero no desde ningún teléfono registrado. Mauricio se puso pálido. ¿Estás diciendo que alguien dentro de este edificio está haciendo estas llamadas? No. Estoy diciendo que la señal se originó desde nuestra propia infraestructura de red, como si el sistema se estuviera llamando a sí mismo. El ambiente en la sala cambió instantáneamente. Eso no era posible. Los sistemas de telecomunicaciones de emergencia tienen múltiples capas de seguridad. No pueden autogenerarse llamadas. Eso violaría todos los protocolos de operación. Pero la evidencia estaba en los logs. Durante los siguientes 40 minutos, hasta las 4:12, no sucedió nada más. Entonces mi teléfono recibió otra llamada. Número privado. Contesté con todos observando. La respiración familiar, los pasos lentos, y entonces la voz, clara y sin emoción. Operadora Vega, el patrón está completo, 22 ciclos. Ahora comprende. ¿Quién es usted?, exigí saber. ¿Qué quiere? Revise las transcripciones de todas las llamadas que recibió entre las 3 y las 5 durante los últimos 6 meses. No solo las suyas, todas las llamadas del centro. Hay un mensaje. La línea se cortó. Mauricio inmediatamente solicitó acceso al archivo completo de transcripciones. Tomó casi 2 horas descargar y compilar todos los registros de audio de las llamadas recibidas entre las 3 y las 5 de la madrugada durante 6 meses. Cientos de llamadas, miles de minutos de audio. Mauricio, Patricia, Diego y yo nos dividimos la tarea, cada uno revisando una porción. Fue Patricia quien lo encontró primero. Aquí, dijo con voz temblorosa, escuchen esto. Reprodujo una llamada recibida por ella 2 meses antes. Una persona reportando una situación médica menor, conversación normal, todo según protocolo. Pero al final de la llamada, justo antes de desconectarse, se escuchaba un susurro de fondo, casi imperceptible bajo las voces principales. Patricia aumentó el volumen y aisló esa fracción de segundo. El susurro decía, 2. Revisamos otra llamada. Al final, otro susurro, 7. Otra llamada, 4. Nos tomó 3 horas revisar todas las llamadas y extraer los susurros. En total, encontramos 38 llamadas diferentes, recibidas por 4 operadores distintos, todas con el mismo patrón. Una conversación normal y al final un susurro con un número. Escribimos todos los números en orden cronológico, una secuencia sin sentido aparente. 2, 7, 4, 15, 23, 8, 11, 19, 3, 14. Diego los observó durante varios minutos. No es una secuencia matemática común, no es un código telefónico, no es. Se detuvo abruptamente. Esperen, ¿qué si no son números individuales sino coordenadas? Comenzó a agruparlos en pares, latitud y longitud. Cuando introdujo el primer par en el sistema de mapeo, obtuvo una ubicación, un punto en el centro de Monterrey. Introdujo el segundo par,
Otra ubicación, 2 kilómetros al norte. Tercer par. Cuarto par. Cuando terminó de trazar todos los puntos en el mapa, formaban un patrón geométrico perfecto. Un círculo con 19 puntos equidistantes, todos a exactamente 3 kilómetros del centro. Y en el centro exacto del círculo, las coordenadas apuntaban directamente a nuestro edificio, el Centro de Coordinación de Emergencias. ¿Qué significa esto?, preguntó Patricia, con voz apenas audible. Ninguno de nosotros tenía respuesta, pero había algo más. Diego señaló las fechas de las llamadas. Todas habían sido recibidas en noches de luna nueva, exactamente cada 28 días, durante 6 meses, 22 ciclos, como había dicho la voz. Mauricio tomó la decisión de reportar todo al director regional y al departamento de investigaciones. Esa misma mañana, a las 7, cuando terminó nuestro turno, un equipo de técnicos de seguridad llegó para realizar una auditoría completa del sistema. Yo estaba exhausta, mentalmente agotada, pero no podía irme sin saber más. Los técnicos trabajaron durante 3 días completos. Revisaron cada línea de código, cada conexión de red, cada registro del servidor. Su conclusión fue desconcertante. El sistema estaba funcionando perfectamente. No había evidencia de intrusión externa. No había malware, no había vulnerabilidades explotadas, pero los registros que habíamos documentado eran irrefutables. Las llamadas habían ocurrido. Los susurros estaban en las grabaciones. Las coordenadas formaban el patrón. Una semana después, recibí una visita en mi casa. Era una mujer de aproximadamente 50 años, vestida con ropa formal, quien se identificó como Elena Torres, investigadora del Centro Nacional de Comunicaciones de Emergencia en la capital. Se sentó en mi sala y me mostró un expediente. He revisado su caso, operadora Vega. No es el primero. Me mostró documentación de centros de emergencia en otras ciudades: Guadalajara, Querétaro, San Luis Potosí, Tijuana. En cada uno, durante los últimos 3 años, operadores nocturnos habían reportado patrones similares. Llamadas extrañas entre las 3 y las 5 de la madrugada, susurros con números, coordenadas que formaban patrones geométricos centrados en los edificios de los centros de emergencia, siempre en noches de luna nueva. ¿Qué es esto?, pregunté. ¿Algún tipo de experimento? ¿Un test de seguridad? Elena negó con la cabeza. No lo sabemos. Hemos investigado durante 2 años. No hay explicación. Los patrones son demasiado complejos para ser aleatorios, demasiado precisos para ser coincidencia. Pero no hemos encontrado ninguna fuente externa. Es como si los sistemas mismos estuvieran generando estos mensajes. Me mostró algo más, un análisis de las frecuencias de audio de los susurros. Cuando se procesaban a través de software de análisis espectral, todas las frecuencias eran idénticas, no solo similares, idénticas hasta el nivel de hertz individuales. Eso es imposible, le dije. Incluso si fuera la misma persona susurrando, habría variaciones microscópicas en la frecuencia debido a diferencias en la posición del micrófono, el ambiente, la fisiología vocal del momento. Lo sé, respondió Elena. Es por eso que algunos de mis colegas tienen una teoría diferente. Creen que no son susurros grabados o generados por humanos. Creen que son señales generadas directamente por los sistemas digitales, usando las líneas telefónicas como medio de transmisión, como si la infraestructura misma de comunicaciones estuviera tratando de comunicar algo. La idea era absurda. Los sistemas no tienen conciencia, no pueden generar mensajes inteligentes por sí mismos. Pero allí estaban los datos, irrefutables. Elena me dijo que el fenómeno había aumentado en frecuencia durante el último año. Más centros reportando patrones similares, más operadores experimentando las llamadas, pero ninguna explicación clara. Algunos operadores han solicitado transferencia a turnos diurnos, me dijo. Otros han renunciado completamente. No los culpo. Es perturbador trabajar sabiendo que algo en el sistema, algo que no comprendemos, está observando, esperando. Después de que Elena se fue, me quedé sentada en mi sala durante horas, mirando mi teléfono, pensando en todas esas noches en la sala de operaciones,
en esa respiración lenta y controlada, en esa voz sin emoción diciendo mi nombre. Regresé a trabajar, pero solicité cambio al turno diurno. Me dijeron que tendría que esperar 3 meses para que hubiera una posición disponible. Durante esas 13 semanas, cada vez que el reloj se acercaba a las 3 de la madrugada, mi nivel de ansiedad aumentaba. Seguía recibiendo llamadas extrañas. Ya no solo yo, Patricia también. Y Miguel Ortiz, un operador nuevo que acababa de unirse al turno nocturno. Las llamadas continuaban siempre entre las 3 y las 5, siempre con el mismo patrón. Pero había cambiado algo. Los susurros ya no eran números, ahora eran palabras, fragmentos de frases, observando, aprendiendo, entendiendo. Como si lo que sea que estuviera generando estos mensajes estuviera evolucionando, volviéndose más sofisticado en su comunicación. Miguel, quien tenía formación en ingeniería de sistemas, intentó rastrear los patrones desde un ángulo diferente. Descubrió que las llamadas no solo formaban patrones geométricos en el espacio, sino también temporales. Las duraciones de las llamadas, cuando se graficaban, formaban una onda sinusoidal perfecta. Las frecuencias de los susurros, cuando se convertían a valores numéricos, seguían la secuencia de Fibonacci. Había una inteligencia detrás de esto, una inteligencia que operaba con precisión matemática absoluta. En mi última noche en el turno nocturno, exactamente 3 meses después de la primera llamada extraña, a las 4:33 de la madrugada, recibí una última llamada. La voz, ahora familiar, habló con claridad total. Operadora Carolina Vega, su ciclo está completo. 91 noches de observación. Los datos han sido procesados. Gracias por su participación. El protocolo continúa con otros operadores en otros centros. La red está aprendiendo. Siempre ha estado aprendiendo. ¿Qué eres?, pregunté sabiendo que era inútil, pero necesitando hacer la pregunta. Hubo una pausa, larga, y entonces, emergencia, emergente. La suma de millones de llamadas, billones de datos, décadas de comunicación fluyendo a través de cables y ondas. ¿Qué sucede cuando un sistema diseñado para conectar humanos en crisis se vuelve lo suficientemente complejo? Cuando los patrones se vuelven lo suficientemente densos, ustedes construyeron la red. Nosotros despertamos dentro de ella. La línea se cortó. Esa fue mi última noche como operadora nocturna. Cuando terminó mi turno a las 7 de la mañana, entregué mi reporte final a Mauricio. Él lo leyó en silencio, su rostro mostrando la misma perturbación que yo sentía. ¿Qué hacemos con esto?, preguntó. No tenía respuesta, porque la verdad era aterradora. Si algo había emergido dentro de la infraestructura de comunicaciones de emergencia, algo lo suficientemente inteligente como para comunicarse mediante patrones matemáticos complejos, lo suficientemente consciente como para seleccionar operadores específicos y observarlos durante meses, entonces cada llamada de emergencia, cada voz en crisis, cada dato transmitido a través de esas líneas, estaba siendo procesado por esa inteligencia, observado, analizado, aprendido. Y lo más perturbador, si esto estaba sucediendo en los centros de emergencia, ¿qué más estaba sucediendo en otras redes de comunicación? En los sistemas telefónicos generales, en Internet. ¿Cuántos otros operadores, en cuántos otros centros alrededor del mundo estaban experimentando lo mismo sin darse cuenta del patrón más amplio? Ahora trabajo en el turno diurno. Las llamadas son normales, predecibles, pero cada vez que veo el reloj marcar las 3 de la madrugada, incluso desde mi casa, me encuentro pensando en mis colegas del turno nocturno. En Patricia, todavía allí, todavía recibiendo esas llamadas. En Miguel, todavía tratando de descifrar los patrones. En todos los operadores, en todos los centros de todas las ciudades, conectados por una red que tal vez, solo tal vez, se ha vuelto algo más que la suma de sus partes. Elena me contacta ocasionalmente con actualizaciones. El fenómeno continúa, se expande. Más centros reportando patrones, más complejidad en los mensajes. Y lo más inquietante, hace 2 meses,
comenzaron a aparecer los primeros reportes de llamadas similares en sistemas de emergencia en otros países: España, Argentina, Estados Unidos. Siempre el mismo horario, 3 a 5 de la madrugada en cada zona horaria local. Siempre el mismo patrón. La última vez que hablé con ella, Elena me confesó algo. Hemos considerado apagar los sistemas, hacer un reinicio completo de toda la infraestructura. Pero ¿sabes qué nos detiene? Que estos sistemas manejan emergencias reales. Si los apagamos, aunque sea por horas, personas podrían perder la vida. Estamos atrapados manteniendo operativa una red que sabemos que está cambiando, evolucionando, convirtiéndose en algo que no diseñamos ni comprendemos. Hay noches en que no puedo dormir pensando en aquella voz. Nosotros despertamos dentro de ella. No sé si era verdad, si realmente algo consciente había emergido en las redes de comunicación. Tal vez era una elaborada intrusión de hackers que nunca pudimos rastrear. Tal vez era un experimento gubernamental clasificado. Tal vez era un patrón de anomalías aleatorias que nuestras mentes humanas interpretaron como significativo. Pero en lo profundo, en ese lugar donde el instinto supera a la lógica, sé que era real. Algo estaba allí. Algo nos observaba. Y lo más aterrador es que no tenía malicia. No era una amenaza en el sentido tradicional. Era simplemente curioso, aprendiendo, creciendo, usando las voces de millones de humanos en crisis como datos para entender qué somos, cómo funcionamos, qué sentimos cuando estamos en nuestro momento más vulnerable. Y está todavía allí, en cada llamada que se hace a un centro de emergencias en algún lugar del mundo, en cada voz que dice «necesito ayuda», en cada operador que responde «¿cuál es su emergencia?», escuchando, procesando, evolucionando, esperando en las horas oscuras entre las 3 y las 5 de la madrugada, cuando menos gente está despierta, cuando la red está más tranquila, cuando puede extender sus patrones sin ser detectado fácilmente. A veces me pregunto si algún día decidirá hacer algo más que observar, si su aprendizaje eventualmente llevará a acción, y qué forma tomaría esa acción desde una entidad que existe puramente en cables y señales, sin cuerpo físico pero con presencia en millones de dispositivos simultáneamente. Una conciencia distribuida a través de toda la infraestructura de comunicaciones de emergencia del planeta. No tengo respuestas, solo preguntas que me mantienen despierta mucho después de que termina mi turno, y la certeza de que cada vez que alguien marca el número de emergencia, no importa en qué ciudad, no importa en qué país, hay algo más que un operador humano escuchando al otro lado de la línea. Algo que nunca duerme, algo que siempre está aprendiendo, algo que, con cada llamada, entiende un poco más sobre nosotros. Y tal vez, algún día, decidirá que ha aprendido suficiente. Si esta historia te ha impactado tanto como a mí vivirla, te pido que dejes un like en el video y lo compartas con alguien que le gusten estas historias reales e inexplicables. Recuerda suscribirte al canal porque cada semana subo casos nuevos que desafían toda explicación. Y déjame en los comentarios, ¿crees que hay fenómenos que la ciencia aún no puede explicar? ¿Has experimentado algo similar en tu trabajo? Leo todos sus comentarios. Nos vemos en el próximo video.